El sótano estaba frío, húmedo y silencioso. Una única bombilla tenue parpadeaba en lo alto, proyectando una luz amarilla enfermiza sobre las paredes de concreto. Un leve olor a moho persistía en el aire, agua rancia, polvo y el aroma del abandono. Alguna vez había sido un espacio de almacenamiento, una esquina olvidada de la casa donde muebles viejos y herramientas sin usar acumulaban polvo. Ahora era una prisión. Isen estaba sentado en el suelo duro, con la espalda presionada contra la áspera pared de piedra. No se movía, no se inquietaba, había aprendido a no hacerlo. Cada crujido de las tablas del suelo arriba, cada estallido de risas desde el dormitorio, era un recordatorio de cuánto había caído. Esta noche no era diferente. Arriba estaban celebrando, la voz de Lisa resonaba por la casa, ligera y juguetona, cargada de esa cruel diversión que él había llegado a conocer tan bien. «Oh, Mark, no seas tan ruidoso», se rió ella. «Podría oírte». La risa de Mark siguió, profunda y segura de sí misma. ¿Y qué si lo hace? ¿Qué va a hacer al respecto? Isen cerró los ojos, las palabras deberían haber ardido, deberían haber clavado un cuchillo en su corazón, pero él ya había superado esa etapa. El dolor tiene una manera de adormecerse con el tiempo, como una herida que ya no sangra pero deja una cicatriz demasiado profunda para sanar. Se acercaron pasos. Isen no levantó la cabeza cuando la puerta en lo alto de las escaleras crujió al abrirse. Un cálido resplandor de la luz del pasillo se derramó hacia la oscuridad, creando sombras largas y inclinadas. Y entonces ella apareció. Lisa. Estaba de pie en lo alto de las escaleras, su silueta perfilada contra la luz dorada. Su cabello caía sobre sus hombros desnudos, su bata de seda apenas atada, la sonrisa arrogante en sus labios inconfundible. En su mano derecha sostenía un plato. Descendió las escaleras lentamente, cada paso deliberado. El aire a su alrededor llevaba un leve aroma a perfume, el mismo que él había amado alguna vez, ahora contaminado por la traición. Cuando llegó al fondo, se agachó frente a él, sus penetrantes ojos verdes escaneando su rostro. «Estás muy callado esta noche», reflexionó ella. «¿Finalmente te estás acostumbrando?» Isen permaneció en silencio. Ella dejó escapar un suspiro teatral suave. «Bueno, supongo que no importa». Extendió el plato hacia él. «Cena». Él miró hacia abajo, la comida, medio comida, eran sobras arrojadas descuidadamente, apenas parecidas a una comida, una rebanada sobrante de pizza, unas pocas papas fritas, un trozo de carne ya mordido. Lisa sonrió con suficiencia. «Pensé en traerte algo fresco, pero luego me dije, ¿para qué molestarme? No es como si necesitaras la energía». Colocó el plato en el suelo a su lado, sus uñas haciendo clic contra la cerámica. Isen aún no reaccionaba. Lisa inclinó la cabeza, sus ojos entrecerrándose ligeramente como si esperara que él se quebrara, que suplicara, que estallara, cualquier cosa. Pero él había aprendido, ella quería una reacción, se alimentaba de eso, sin eso, no tenía nada. Sus labios se apretaron en una leve molestia. «Sabes, Mark y yo estábamos hablando antes», continuó ella, su voz ligera pero teñida de veneno. «Nos preguntábamos cuánto tiempo más durarás antes de que te derrumbes por completo. Honestamente, pensé que te quebrarías hace semanas, pero sigues aquí, aún obediente, aún patético». Isen levantó lentamente la mirada para encontrarse con la de ella por primera vez en mucho tiempo. Ella vaciló, solo por un segundo, algo brilló en sus ojos, no era ira, no era desesperación, era algo más. Rápidamente recuperó la compostura y se burló. «Disfruta tu comida, pequeño cachorro». Con eso, se levantó, giró sobre sus talones y subió las escaleras. La puerta crujió al cerrarse, el cerrojo encajó en su lugar. En el momento en que ella se fue, Isen exhaló larga y lentamente. Sus dedos se cerraron en puños contra el concreto frío. Su pulso permanecía estable, pero algo dentro de él había cambiado. No estaba seguro de cuándo había sucedido, tal vez esa noche, tal vez la noche anterior, o tal vez había estado creciendo durante mucho más tiempo. Pero una cosa era segura,
La jaula nunca había sido lo suficientemente fuerte para contener a la bestia dentro de él, y muy pronto iba a liberarse. El sótano estaba en silencio, salvo por los ecos distantes de risas que se filtraban a través de las tablas de madera del suelo. En algún lugar arriba, Lisa y Mark estaban celebrando su triunfo, deleitándose en su propia crueldad. Isen permanecía inmóvil en la sombra, sus dedos trazando las grietas irregulares en el suelo de concreto frío. El aire allí era húmedo, denso con polvo, cargado con el olor del abandono, su prisión personal, un lugar destinado a despojarlo de dignidad y quebrar su espíritu. Pero esta noche algo era diferente. El peso familiar de la humillación ya no descansaba pesado sobre su pecho. El dolor, la traición, la vergüenza, aún estaban allí, pero algo más oscuro había echado raíces debajo de ellos, algo paciente, algo que esperaba. Un trueno retumbó afuera, profundo y gutural, sacudiendo la delgada ventana del sótano. La tormenta había estado gestándose toda la noche, avanzando lenta e implacable. Se sentía apropiado. Isen exhaló suavemente, su aliento apenas un susurro en el aire inmóvil, y miró alrededor de la habitación con ojos nuevos. Allí, en la esquina lejana, un viejo tubo de hierro sobresalía del suelo, oxidado y resbaladizo por la humedad, un remanente de un proyecto de renovación abandonado, olvidado, al igual que él. Se puso de pie, probando la rigidez de sus extremidades. Semanas de encierro lo habían debilitado, pero no lo habían dejado indefenso, no más. Con movimientos deliberados, envolvió sus dedos alrededor del tubo y dio un fuerte tirón. Al principio no se movió, pero él tampoco. Ajustó su agarre, buscó el punto débil donde el óxido había corroído el metal y tiró de nuevo. Esta vez, gruñó en protesta. Tiró más fuerte, un crujido, un chasquido metálico agudo. Se congeló, escuchando. Las risas de arriba se habían desvanecido en murmullos, pero no había pasos apresurados, ningún movimiento repentino. No lo habían notado, aún no. Isen sostenía el trozo de metal irregular en sus manos, era áspero, desigual en los bordes, pero resistente. Su peso era tranquilizador, una herramienta, un arma, una llave. La puerta en lo alto de las escaleras se alzaba en la oscuridad, una sólida losa de roble con un cerrojo reforzado que había sido su captor durante semanas. Lisa la había cerrado con llave ella misma esa noche, lanzándole una mueca antes de desaparecer arriba. Error estúpido. Isen se acercó a la puerta y se agachó junto a ella, presionando su oído contra la madera envejecida. El grano estaba desgastado y suave bajo sus dedos. El cerrojo era fuerte, pero las bisagras habían sido descuidadas. Las había estudiado durante días, memorizado cómo los tornillos sobresalían ligeramente, cómo el marco gemía cuando la puerta se cerraba de golpe. Colocando el tubo debajo de la bisagra inferior, aplicó presión lenta y constante. Al principio, nada, luego, un susurro de movimiento, un pequeño crujido. Hizo una pausa, con el corazón latiendo fuerte, esperó. No hubo respuesta desde arriba. Presionó de nuevo, la madera se astilló un poco. Otro empujón, y la bisagra cedió. La puerta no se abrió de golpe, aún estaba cerrada en la manija, pero ahora había espacio, justo lo suficiente para encajar el tubo en la bisagra superior y repetir el proceso. Pasaron minutos en un silencio agonizante, cada segundo medido en respiraciones cuidadosas. Finalmente, con un chasquido final, la segunda bisagra se liberó. La puerta se hundió en su marco, inestable. Isen dio un paso atrás, su agarre apretándose en el tubo. Su pulso estaba estable, su mente clara. Se preparó, un golpe, la madera se quebró en la costura, rompiéndose con un gemido hueco. Un eco agudo resonó por la casa, llevado por la tormenta afuera. Arriba, las voces se tensaron. ¿Qué demonios fue eso? La voz de Mark, baja y molesta. Probablemente solo la tormenta, murmuró Lisa, aunque había un filo en sus palabras ahora. Isen se permitió una pequeña respiración tranquila. Dio un paso adelante hacia el pasillo, sintiendo el aire cambiar a su alrededor, se sentía más libre. El tenue resplandor de la luz de arriba parpadeaba a través de la escalera, proyectando sombras que se estiraban y retorcían por las paredes.
Por primera vez en semanas, estaba fuera, pero no estaba libre, aún no. Sus ojos encontraron el interruptor eléctrico al final del pasillo, una pequeña caja gris montada cerca de la entrada a la cocina. Se movió hacia ella sin hacer ruido, sus pies descalzos evitando las tablas deformadas que sabía que lo delatarían con crujidos. La casa siempre le había parecido algo vivo, una estructura con estados de ánimo, con secretos en sus huesos. Gemía bajo el peso de las tormentas, suspiraba con el viento, susurraba cuando nadie escuchaba. Esta noche estaba despierta. Alcanzó el panel eléctrico y colocó una mano sobre él, el metal estaba frío, zumbando débilmente con la corriente que alimentaba la casa, que los alimentaba a ellos. Bajó el interruptor principal. La oscuridad lo tragó todo. Por primera vez, lo escuchó, el sonido que había estado esperando, el cambio. Una inhalación aguda desde arriba, el momento de silencio antes de que el miedo se filtrara. Una sola palabra de Lisa, incierta, silenciosa, Isen. La forma en que dijo su nombre ya no era una burla, ya no era sarcástica. Era la primera vez en mucho tiempo que lo había pronunciado con vacilación, con algo que casi sonaba como miedo. Isen no respondió. Simplemente esperó a que la casa comenzara de verdad. La oscuridad era densa, envolviendo la casa en un silencio opresivo. Ningún resplandor de las luces de la calle se filtraba a través de las pesadas nubes de tormenta afuera, y el corte de energía había dejado todo en una negrura total. El único sonido era el retumbar distante del trueno rodando por el cielo como el gruñido bajo de algo antiguo despertando. Arriba, Lisa y Mark estaban congelados, sus contornos apenas visibles contra la tenue luz de las estrellas que se filtraba por la ventana del dormitorio. La confianza que alguna vez había goteado de sus voces había desaparecido. La tormenta cortó la luz, susurró Lisa, su voz más tensa de lo habitual. Mark accionó el interruptor de la luz arriba y abajo. Nada. Exhaló bruscamente, sacudiendo la cabeza. Sí, probablemente solo un apagón. Relájate. Pero no sonaba relajado. Ninguno de los dos se movió. El aire a su alrededor se sentía diferente, denso con algo que no podían identificar del todo. Entonces ocurrió. Una voz, su voz, resonó por la casa, ¿viste cómo nos miró, patético? Ya ni siquiera puedo tomarlo en serio como hombre. Era la voz de Lisa, pero no venía de ella, venía de la sala de estar. Mark se tensó. La mano de Lisa voló a su boca, su respiración aguda e inestable. Oh, pero yo sí puedo, jaja. Mark agarró su brazo. ¿Qué demonios? ¿De dónde viene eso? Los labios de Lisa se separaron, pero no salió ningún sonido. Sabía exactamente de dónde venía, la grabación. Habían reído al respecto hace solo días, lo fácil que era mantener a Isen destrozado, lo divertido que era verlo desmoronarse. Pero esa grabación debería haber desaparecido, ella la había borrado, ¿no es así? Entonces otro sonido, pasos. No fuertes, solo deliberados. Un ritmo lento y medido, apenas audible sobre el sonido de la tormenta. Un escalofrío recorrió la espalda de Lisa. Mark, lo escuché. La bravuconería de Mark había desaparecido, su habitual confianza arrogante había sido devorada por algo mucho más primal. Alcanzó la mesita de noche, buscando torpemente su teléfono. La pantalla se encendió, proyectando un débil resplandor sobre su rostro. Deslizó frenéticamente, intentando encender la linterna. Clic, la pantalla del teléfono se apagó. Mark maldijo en voz baja. Acaba de morir. Lisa tragó saliva. El aire a su alrededor parecía más pesado, presionando contra sus pulmones, haciendo más difícil respirar. Entonces la voz vino de nuevo, pero esta vez no era una grabación, era real, disfrutando los recuerdos. El corazón de Lisa se detuvo. La voz era calma, más fría de lo que jamás la había escuchado. Mark giró hacia la puerta del dormitorio. Isen. Sin respuesta, solo silencio. El pulso de Lisa latía en sus oídos. Esa puerta estaba cerrada con llave, la habían asegurado antes de acostarse, entonces ¿cómo? Un sonido,
apenas más que un susurro de tela contra madera, una presencia. Lisa agarró el brazo de Mark, sus uñas clavándose en su piel. Tenemos que salir de aquí, ahora. Mark abrió la puerta de golpe. El pasillo se extendía frente a ellos, negro como la brea e interminable. En algún lugar de esa oscuridad, Ethan estaba esperando. O peor, observando. La casa estaba ahogándose en silencio, no del tipo reconfortante, sino un silencio inquietante y sofocante que espesaba el aire, envolviendo a los dos intrusos como una soga que se apretaba. La respiración de Lisa se entrecortó, sus ojos se lanzaron hacia Mark, quien estaba agarrando la puerta principal cerrada con nudillos blancos, tirando del pomo. No se abre, pensó ella, su mente acelerada. La frustración de Mark estalló, golpeó la puerta con el puño, maldiciendo en voz baja. Tú cerraste esto, ¿verdad? Se dio la vuelta, su voz venenosa, pero había una grieta en su bravuconería, una onda de inquietud en su confianza normalmente inquebrantable. Lisa no respondió, estaba demasiado ocupada escuchando, un susurro de movimiento, un cambio en las sombras. Su corazón latía contra sus costillas. Entonces, la voz, baja, medida, te hice una pregunta antes, dijo, flotando a través de la oscuridad como un fantasma. Lisa giró demasiado rápido, casi tropezando. Yo, jadeó, su voz quebrándose. Ethan. Sin respuesta, solo silencio. Mark agarró su muñeca. Contrólate, es solo un truco, dijo con voz áspera, pero Lisa podía escuchar la tensión en ella. Está tratando de jugar con nosotros. La pantalla del televisor en la sala de estar cobró vida, un chisguete de estática crepitó por un segundo antes de que una imagen se enfocara. El estómago de Lisa se retorció en un nudo. Era un video, su video. Ella y Mark estaban en la pantalla, sentados en ese mismo sofá, riendo. La fecha en la esquina era de la semana pasada. ¿Viste cómo nos mira, como un cachorrito triste? Más bien como una cucaracha, había respondido Mark con una sonrisa arrogante. No es nada ahora. Lisa cerró los ojos con fuerza, como si quisiera hacer que desapareciera, pero el sonido de sus propias voces era implacable. Deberíamos quebrarlo por completo, había reído ella en la pantalla. Ver hasta dónde podemos empujarlo antes de que se quiebre. Un profundo estremecimiento recorrió su columna. Mark se lanzó al televisor, arrancando el cable de la pared. La pantalla se apagó por un segundo, solo el sonido de su respiración llenaba el espacio. Entonces, clap, un aplauso lento y único resonó desde el pasillo. Lisa y Mark se congelaron. Y entonces él entró en la luz. Ethan estaba en la puerta, su postura inquietantemente calma. El tenue resplandor de las lámparas restantes proyectaba sombras irregulares sobre su rostro, haciéndolo parecer casi irreal. Pero fueron sus ojos los que enviaron hielo a través de las venas de Lisa, no ira, no tristeza, algo más, algo aterrador. Disfrutando el espectáculo, preguntó Ethan, su voz firme, deliberada. Lo hice solo para ustedes. Mark dio un paso adelante, enderezando los hombros. Escucha, lunático, no sé qué. Ethan levantó un control remoto. Clic, la casa se sumió en la oscuridad. Una inhalación aguda de Lisa, una maldición ahogada de Mark. Silencio. Luego, pasos, suaves, calculados. La oscuridad estaba viva con movimientos invisibles. La respiración de Lisa se aceleró, podía sentirlo allí, observándolos, estudiándolos. Entonces, su voz, más cerca esta vez, juguemos un juego. Un sonido de raspado, metal contra madera. Mark se lanzó ciegamente a la oscuridad, los puños volando. Sal, cobarde. Algo silbó por el aire. Un golpe. Mark tropezó hacia atrás, agarrándose la muñeca. ¿Qué demonios? La voz de Ethan estaba justo al lado del oído de Lisa ahora. Siempre amaste el control, ¿verdad, Lisa? Ella giró, pero no había nada. Mark respiraba con dificultad, la furia radiando de él. Basta de esto. Clic, las luces parpadearon de nuevo, y ahora vieron que la sala de estar estaba diferente, reorganizada.
Sobre la mesa de café había 2 sobres apilados ordenadamente, uno con el nombre de Lisa, otro con el de Mark. Lisa tragó saliva con dificultad. Eisen estaba junto a ellos ahora, inclinando ligeramente la cabeza como si estuviera divertido. «Echen un vistazo», dijo suavemente. Mark agarró su sobre y lo abrió de un tirón, su rostro perdió color. Los dedos temblorosos de Lisa forcejearon con el suyo. Dentro había detalles impresos cuidadosamente, transacciones, correos electrónicos, conversaciones, evidencia contra Mark, contra ella. Las paredes parecían cerrarse. La voz de Lisa apenas pasó de su garganta. «¿Qué es esto?» Eisen sonrió. «Ventaja». La respiración de Lisa venía en jadeos superficiales mientras se presionaba contra el suelo de madera frío, sus uñas clavándose en la superficie pulida. El aire en la habitación era denso, sofocante, impregnado del pesado aroma del miedo. Nunca había visto a Eisen así antes. Él estaba frente a ella, su sombra extendiéndose larga y amenazante a través del espacio débilmente iluminado. La tormenta afuera proyectaba destellos de relámpagos a través de las ventanas, iluminando su rostro en breves destellos inquietantes. Mark yacía desparramado en el suelo a pocos pies de distancia, gimiendo de dolor, sus manos aferrándose a las costillas donde Eisen lo había golpeado. La arrogancia presumida que alguna vez había goteado de cada palabra suya había desaparecido, reemplazada por algo crudo y terror no expresado. Lisa tragó saliva con fuerza, obligándose a hablar. Su voz era delgada, frágil, como vidrio agrietado al borde de romperse. «¿Qué quieres?» Eisen inclinó la cabeza, considerando sus palabras. No tenía prisa. Había pasado meses siendo humillado, degradado, convertido en nada más que una sombra de hombre. Pero ahora él tenía todo el poder, y el peso de eso se sentía embriagador. Dio un paso lento hacia adelante. «Quiero que entiendas», dijo, su voz calma, medida, casi gentil. «Quiero que sientas la profundidad de lo que has hecho, la forma en que clavaste un cuchillo en mi día tras día, noche tras noche. Pensaste que eras intocable, ¿verdad?» Los labios de Lisa temblaron. «Eisen, por favor, yo». Él la interrumpió, su voz afilada como una hoja. «No tienes derecho a suplicar, no esta noche». Su mano se deslizó suavemente en su bolsillo, sacando su teléfono. Unos toques en la pantalla y, de repente, la habitación se llenó con el sonido familiar de risas, sus risas, las de Mark. La grabación sonó por los altavoces, sus voces nítidas, innegables. «¿Viste cómo nos miró, como un gusano patético? Juro que podría hacer cualquier cosa frente a él y lo aceptaría como buena mascota. Oh, vamos, Lisa, tal vez le gusta. Tal vez en el fondo quiere que lo traten como basura. Por favor, la única razón por la que lo mantengo cerca es por la casa, el dinero y la pura alegría de verlo desmoronarse. El día que finalmente se quiebre, eso será divertido». La grabación terminó. Silencio. Lisa miró a Eisen con horror, sus manos temblando tanto que tuvo que agarrarse al borde de la mesa solo para mantenerse firme. «¿Dónde conseguiste eso?», susurró. Eisen sonrió, pero no había humor en ello, solo hielo. «Escuché todo, Lisa. Cada palabra, cada plan, cada mentira». Se inclinó ligeramente, encontrándose con sus ojos amplios y desesperados. «Solía pensar que eras lo mejor que me había pasado. Resulta que solo fuiste la mejor lección que jamás aprendí». Mark, aún en el suelo, logró una risa dolorosa. «¿Entonces qué? ¿Tuviste tu pequeña venganza, gran hombre?». Escupió en el suelo. «Solo le daremos la vuelta a esto. Lisa llorará un poco, dirá que eras un psicópata celoso, y ¿adivina qué? Todos le creerán. ¿Crees que ganas esta noche?». Eisen se volvió lentamente, deliberadamente, y giró el teléfono hacia ellos, mostrándoles la pantalla, un hilo de mensajes en vivo, su conversación, sus voces. Presionó enviar. La respiración de Lisa se atoró en su garganta. Mark palideció. «¿Qué acabas de hacer?», susurró Lisa. La expresión de Eisen no cambió. «Lo envié a tus amigos, a tu jefe, a todos los que importan en tu vida».
Los dedos de Lisa volaron a su propio teléfono, pero cuando tocó la pantalla, nada respondió. El Wi-Fi estaba caído, la señal móvil bloqueada. Isen lo había planeado todo. Su corazón latía contra sus costillas mientras la realización se asentaba. Todo su mundo, su vida cuidadosamente construida sobre engaño y crueldad, se estaba desmoronando en tiempo real. No puedes, tartamudeó, su voz apenas por encima de un susurro. No puedes hacerme esto. Isen se agachó a su lado, sus ojos firmes, implacables. Ya te lo hiciste tú misma. La tormenta afuera seguía rugiendo.